Bien. Bueno, y ya dejaron de entrar. Bueno, ¿alguien pudo hacer la guía? ¿Alguien ya la tenía hecha para el miércoles? ¿A alguien le fue difícil? ¿Están ahí? Hola. ¿Se escucha, chicos? ¿Tenemos silenciado? Sí, sí, se escucha. Se escucha, se escucha. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, si no la hicieron, igual es bastante fácil y tiene mucho texto y para leer y analizar y de los mismos textos se puede ir pensando y respondiendo, así que, y dentro de todo es rápida. Así que bueno, si ustedes nos contestan, la hacemos más rápido. Mm. ¿Dale? Bueno, eh, arrancamos. Nada, más que nada la bibliografía para usar era el Boron y los objetivos eran, bueno, más que nada relacionar el eje hipotálamo, hipófisis y de la prolactina y la oxitocina con otros ejes endocrinos como el de tiroides y el reproductivo, y bueno, ver bien cómo es la fisiología de la prolactina y cómo eso interviene en la lactancia. Bueno, en el ejercicio número 1 vamos a tener un punto que dice una paciente asegura no poder quedar embarazada, aunque lo están buscando con su pareja hace varios meses. Y llega a la consulta con los siguientes exámenes complementarios cuyos resultados expresan T3, 1,2 nanogramos por mililitro, los valores normales van de 0,8 a 2 nanogramos. T4 7,5 microgramos por decilitro, los valores normales van entre 5 y 12,5. TSH 3,1, los valores normales van en 0,3 a 4 y la prolactina le da 180 nanogramos por mililitro y los valores normales son de 3 a 25 nanogramos por mililitro. Se le realiza una radiografía en la silla turca y da normal. Entonces el punto pide de las hormonas dosadas, identifique si saben el rango fisiológico, establezcan la posible relación entre el problema de la paciente. Bien. En T3 y T4, ¿ustedes cómo dicen? También elevadas, disminuidas. Los rangos son los que tienen igual ahí al lado en el misma consigna. Está en rango Estarían en... fisiológico. Bien, está normal el rango fisiológico, entonces eso estamos ok. Después la TSH, hormona tirotropina, ¿cómo está? También. También normal. Bien, está normal en rango. Entonces, bueno, esto ya nos puede descartar o un hipotiroidismo o un hipertiroidismo porque estamos bien. Y la prolactina, Ahí está Está elevada. elevada. bien, la prolactina está elevadísima. Los valores normales son de 3 a 25 nanogramos por mililitro y la paciente tiene 180. Así que, bueno, eso ya, qué nos puede dar? ¿Cómo se llama cuando está elevada la prolactina? Hiperprolactinemia. Bien, perfecto. Es una hiperprolactinemia. Y para arriesgar un poquito más, ¿alguien sabe las causas más o menos que pueden hacer que la prolactina se eleve en una paciente? O sea, empezando por algo fisiológico, porque bueno, fisiología estamos viendo función normal, que puede hacer que una paciente tenga elevada la prolactina. La imagen de arriba da un indicativo de que puede elevar la prolactina en una mujer sana, normal, en edad fértil.
Bien, una mujer que esté embarazada. Una mujer que esté embarazada va a tener rangos elevados de prolactina y va a ser normal. En cambio, ese rango de valores normales de 3 a 25 nanogramos corresponde a una mujer fértil, pero en edad reproductiva, pero que no está embarazada. Después hay otras causas que nos pueden elevar la prolactina, que ya son tumores o neoplasia, por eso se le realiza la radiografía en la silla turca, que dice acá abajo. Eso es para ver si el paciente tiene un tumor. Y después hay fármacos, otras cuestiones que también pueden elevar la prolactina, pero con que ustedes sepan que una mujer que esté embarazada va a tener la prolactina elevada, está bien para fisiología. Bueno, y eso es más o menos lo que nos pide. Ah, no. Y después, entonces la paciente esta quiere quedar embarazada y no puede, lo está intentando y no puede, se hace estos estudios. ¿Alguien pudo hacer el punto o arriesgar para ver por qué no puede quedar embarazada? Bien, vamos a tener que la elevación de la prolactina lo que va a ejercer va a ser una retroalimentación negativa en lo que son las hormonas gonadotróficas, la folículo estimulante y la luteinizante. Y nosotros sabemos que en el eje normal fisiológico de las hormonas gonadotrofinas, la folículo estimulante va a estimular el aumento de estrógeno y la luteinizante va a estimular el aumento de progesterona. Esas son dos hormonas muy importantes que necesitamos en un ciclo ovárico normal para que la mujer pueda ovular. Entonces, si tenemos retroalimentación negativa por parte de la prolactina, no vamos a poder tener el pico de estrógeno y de progesterona posteriormente para que se produzca la ovulación. Entonces acá tenemos una mujer que quiere quedar embarazada, pero por la retroalimentación negativa que ejerce la prolactina en lo que son las hormonas gonadotróficas, no puede ovular. Entonces, como no puede ovular, no va a poder quedar fecundada. Entonces acá hay que ver por qué está elevada esta prolactina, llevarla a sus valores normales, que esta mujer regularice su ciclo menstrual, que pueda ovular y seguramente después sí va a poder quedar embarazada. Eh, no sé si pensaron algo así, si pensaron otra cosa, el punto iba más o menos por ahí. O si alguien tiene alguna duda, quieren que repita de vuelta. ¿Se entendió la relación? Sí, se entendió. Bien. Bien. Acuérdensela porque vienen varios puntos más adelante, se vuelve a tocar ese tema, de qué tiene que ver la prolactina con la ovulación, ¿sí? Así que bueno, después quiero que lo puedan contestar ustedes. Bueno, el punto 2. ¿Alguien tiene ganas de leer? El que lee no contesta, así que así escuchamos otras voces. La presencia de niveles elevados de prolactina se conoce como hiperprolactinemia. Cuando se analizan los niveles de prolactina en sangre, se debe recordar que esta hormona puede circular como prolactina libre, monomérica, como dímeros llamados bisprolactina, o en forma de inmunocomplejo con IgG, de alto peso molecular, conocido como macroprolactina. La evaluación de prolactina en el laboratorio se realiza por medio de procedimientos que miden la concentración de prolactina total, pero no distinguen entre la prolactina monomérica, dimérica y macroprolactina. Actualmente se considera que es importante analizar la presencia de macroprolactina debido a que este complejo no tiene actividad biológica, tampoco el dímero. Uno de los procedimientos que se puede aplicar en el laboratorio para investigar la presencia de macroprolactina es la precipitación con polietilenglicol, PEG para los amigos. Por lo tanto, en una primera etapa se puede medir la prolactina total y en una segunda etapa, luego del agregado de PEG, se puede medir la prolactina libre, que queda en el sobrenadante. La presencia de macroprolactina sérica es un hecho relativamente frecuente que puede conducir a exploraciones costosas y tratamientos ineficaces al dar un falso positivo.
Los pacientes con valores altos de prolactina monomérica son los que necesitan tratamiento debido a que la forma libre de la prolactina es la que conserva actividad biológica. ¿Me escucharon bien? Bien. Sí, Sí, perfecto. sí, perfecto. ¿Qué quiere decir que algo dé un falso positivo? Cualquier test que dé falso positivo. Por ejemplo, te sacan sangre, te miden algún parámetro o buscando alguna infección o lo que fuera, y algo da falso positivo. ¿En Que qué la prueba caso? dio reactiva, pero pese a dar reactiva no tiene eficacia biológica, podría decirse en este caso. Bien. Eh, Bien. Quiere decir que hay alguna reacción, por ejemplo, que hay algo presente, pero que no está, por ejemplo, una infección, ¿sí? Por ahí alguna prueba para una infección te puede dar positiva porque no es específica, ¿sí? Como que lo que te da positivo es otra cosa. Da positivo porque hay otra cosa. O sea, hay algo más que está haciendo que esa prueba dé positiva, pero no es por lo que vos estás buscando. Algo así vendría a ser un falso positivo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿con qué tiene que ver que nos dé un falso positivo? O sea, que estemos buscando si hay hiperprolactinemia, pero en realidad la paciente pueda no tener un aumento de la actividad de la prolactina. Porque, ¿qué interfiere ahí? ¿O qué tiene que ver con esto que explica de los distintos tipos de prolactina? ¿Se entendió el texto? ¿Cuáles son las tres formas de que haya prolactina circulante? Bueno, ustedes saben, la prolactina es una hormona proteica. Si es proteica, va a ser en el plasma, ¿cómo va a ir? Se libera la sangre y es hidrosoluble o hidrofóbica. Hidrosoluble. Bien. Bien. Y como leímos en el texto, entonces hay tres formas de que vaya en la sangre la prolactina. La prolactinemia, o sea, prolactina en sangre. Dice libre, monomérica, o sea, una molécula de prolactina libre, en dímeros, o sea, se juntan dos monómeros, forman un dímero, o sea, dos prolactinas juntas, se llama big prolactina, o como un inmunocomplejo, o sea, se une la prolactina a una IgG, o sea, a un anticuerpo, y eso se llama macroprolactina. Entonces, tenemos circulante a la prolactina en la sangre de esas tres maneras. Si nosotros medimos la prolactina total, ¿por qué nos puede dar falso positivo, que haya hiperprolactinemia? Puede ser que puede ser que haya un aumento de la prolactina que va unida a la IgG y que por eso te salga falso positivo, pero en realidad no es Exacto, la que tiene actividad biológica en sí. perfecto. Porque la que va a estar Sí. aumentada es la que tiene pegado un anticuerpo, por el motivo que sea, ¿sí? Puede haber muchos anticuerpos uniéndose a la prolactina, y entonces tengo más prolactina que circula, pero como macroprolactina. O sea, por más que tenga eso aumentado, no va a ejercer efectos. Y no es por eso, por ejemplo, que la paciente no puede quedar embarazada, tiene que haber otra causa. Entonces, ¿cómo sabemos si la hiperprolactinemia es verdadera o no es eso lo que tiene actividad biológica? Bueno, lo que decíamos acá, el test de aglutinación, ¿sí? Con PEG, que sería polietilenglicol. O sea, a la muestra de sangre se le agrega, primero se mide la prolactina total en esa muestra y te va a venir
esa es la suma de toda la prolactina que hay, de las tres formas. Y después se le agrega ese compuesto, ¿sí? Un alcohol, que hace que precipite la macroprolactina. Entonces, se separa la muestra, lo que queda arriba, ¿sí? El sobrenadante, se le mide a eso la prolactina, y haces una resta entre la prolactina total y lo que sería la diferencia cuando le sacás la macroprolactina. Y ahí te da un estimado entre la que está suelta y la que va de a 2. ¿Por qué? Porque la que va de a 2 en algunos tejidos se puede separar y unirse a un receptor y generar un efecto. Ya la prolactina que está unida a un anticuerpo, esa no va a actuar, está bloqueada, ¿sí? Entonces, bueno, esa sería como, a lo que apunta este punto es que, por ejemplo, para la paciente del punto pasado, se le mide la prolactina y da 180, pero hay que ver si esa prolactina es libre, suelta, y es la que está generando una alteración del eje hormonal, o si corresponde a que hay mucha macroprolactina y la libre en realidad está dentro del rango normal. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, y esta es la explicación de lo que acabamos de charlar. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta acá? Mm. Bien. Entonces, la segunda parte, me quedo sin la animación, pero hay un esquema, un modelo, un dibujo que representa, eh, bueno, que representa esto, ¿no? ¿Qué está representando acá? Está ahí, así que alguien lo puede leer. ¿Qué sería esto? O sea, hablamos de la prolactina circulante en la sangre. Esto es después. ¿Qué pasa acá? Alguien iba a hablar. Ah, bien, perfecto, Agustina. Es como se está uniendo la prolactina al receptor. Esto es muy importante porque en fisiología se van a encontrar que siempre se libera un ligando, que en este caso sería la prolactina, se une a su receptor y mediante mecanismo de activación generan cambios en la célula o en el núcleo y después pasan posteriormente las otras cosas. Y esto se lo tienen que grabar a fuego porque lo van a ver en todos los sistemas, en todo lo que es endocrino, se lo van a preguntar en los parciales, se lo van a preguntar en los finales y le va a servir para toda la carrera. Así que siempre que vean un dibujito así, intenten pensarlo, resolverlo y después vayan al texto que tiene el libro o la bibliografía que estén leyendo que explica los pasos. Pero es muy importante que sepan estas cosas. Bien. Bien, entonces se une la prolactina al receptor y eso qué genera, qué estamos viendo en la imagen. Que se activan diferentes vías de señalización intracelular. Bien. Bien, ¿Y eso qué efecto tiene al final? La síntesis de proteínas. Bien. Entonces, siempre, como dice Franco, siempre que hablen de que una hormona produce un efecto, o sea, todos sabemos, la prolactina produce o genera la producción de leche en la glándula mamaria. Bueno, pero esto es el cómo, que siempre las profes preguntan y que siempre hay que saber para los parciales y para los finales. Está bien, produce leche, pero ¿cómo? Bueno, la prolactina se une a un receptor, siempre hay que decir si el receptor es de membrana, si el receptor es intracelular, y eso rápidamente lo podemos pensar sabiendo qué tipo de hormona, de qué tipo de hormona estoy hablando. En este caso, dijimos antes, es una hormona proteica, entonces va a ser hidrosoluble. Es decir, puede atravesar la membrana fácilmente, la membrana que es lipídica. No. No, entonces siempre las hormonas proteicas en general van a tener un receptor de membrana. Y las hormonas lipídicas, por ejemplo, las que deriven del colesterol, o las hormonas tiroideas que tienen yodo, entonces atraviesan las membranas, van a tener receptores adentro de la célula.
¿sí? Entonces rápidamente yo pienso, estoy hablando de X de tal hormona, bueno, es proteica, receptor de membrana. Y después me tengo que acordar qué tipo de receptor de membrana, porque tenemos distintos, los que están unidos a canales de iones, o sea, se une la hormona al receptor, se abre un canal y eso genera una corriente eléctrica, o si está unido a receptores que se llaman metabotrópicos, que vienen a ser los que generan como cascadas de fosforilación intracelular, como son los de proteína G, y se tienen que saber los tipos de proteína G. Y después hay receptores que activan otras cascadas, también de fosforilación o de señalización ya más como complejas. En este caso, el receptor de prolactina es un receptor de la familia de las citoquinas, ¿sí? No es de tirosinquinasa y no es de proteína G, es de la familia de las citoquinas, tipo 1, si se quieren acordar, no importa. Y lo que genera, como dijo una compañera, es activa vías de señalización intracelular. Capaz les suenan, si alguien ya cursó pato, son como las vías que siempre están en el Robbins. La más importante es esta, JAK-STAT. No hace falta saberse de memoria, sino que activa una vía de señalización, si te acordás, JAK-STAT, y eso genera que se activen factores de transcripción, o sea, proteínas que activan la transcripción de los genes. Entonces se empiezan a transcribir los genes y se producen proteínas, y eso va a tener efectos, ¿sí? Entonces la prolactina va a tener efectos en las células donde tenga receptores, y estas células son principalmente la glándula mamaria, pero también hay en muchos tejidos, ¿sí? Como el tejido adiposo, como hasta el corazón tiene receptores para prolactina, ¿sí? Entonces, cuando haya una hiperprolactinemia, va a haber efectos en múltiples tejidos, ¿sí? Y bueno, estas vías adentro del núcleo van a controlar la proliferación y la diferenciación de las células, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el embarazo que aumenta la prolactina, además con otras hormonas, va a generar cambios en las mamas. Y después, bueno, la producción adentro de las células de la glándula, la producción de todos los componentes de la leche materna, ¿no? Así que bueno, esto es el cómo fino, ¿sí? Que bueno, yo sé que es difícil de acordarse, pero si uno piensa, bueno, es de membrana, tiene que tener una vía de señalización, tiene que, finalmente, tiene que ver con la síntesis de proteínas, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Seguimos. ¿Pasó? Bien, bueno. Acá tenemos el punto 3 que dice, la hiperprolactinemia posiblemente puede estar relacionada con un problema en la regulación de la liberación de prolactina. Analiza el siguiente modelo que muestra la integración de estructuras neuroendocrinas que intervienen en la regulación de la prolactina denominada de asa ultracorta por retroalimentación negativa. Entonces, lo que vamos a tener acá es la estructura hipotalámica y hipofisaria de cómo se produce la liberación de prolactina. Y después se identifica alguna estructura que puede generar un aumento de la secreción de la hormona. ¿Me querés pasar una diapo, Sol? Una más. Ahí está. Yo encontré este esquema en el Boron, que me pareció buenísimo, está muy copado, que te explica todo el mecanismo de cómo se produce la liberación de la prolactina y nada, además te muestra muy bien los núcleos, el esquema está muy bueno. Básicamente lo que te muestra es que todo comienza con la succión del niño, ese es el estímulo más fuerte y más potente. Después las señales van a ir en forma aferente hacia lo que es el sistema nervioso central. Va a pasar por la médula espinal y la misma médula espinal en el hipotálamo va a ejercer, por un lado, retroalimentación positiva y por otro lado, retroalimentación negativa.
Entonces, lo que es el núcleo AR4 y el área preóptica va a ejercer retroalimentación negativa y lo que es en el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico va a ejercer retroalimentación positiva. Estos núcleos que están acá, este esquema del hipotálamo, es el mismo esquema que te pone el punto. Pero bueno, este me pareció más lindo, estaba a color, se nota la conexión bien con la hipófisis, así que bueno. Eh, Nosotros sabemos que la prolactina va a estar inhibida por la dopamina. Entonces, ¿qué sucede acá? La señal aferente que llega de la médula espinal inhibe la producción de dopamina que produce el núcleo arcuato, y esto lo que va a hacer es que se inhiba la inhibición de prolactina. Entonces, al inhibir un inhibidor, ¿qué hago? Activo lo que está cascada abajo. Entonces, las células lactotropas que se encuentran en la adenohipófisis, que es la hipófisis anterior, empiezan a secretar prolactina. A su vez, esta prolactina va a tener efectos en lo que es la mama y se va a unir a muchos otros receptores, como este tejido adiposo, y también la prolactina se va a unir a receptores de la hipófisis y del hipotálamo, generando retroalimentación positiva en un principio. O sea, la mujer cuando está gestando un bebé va aumentando de a poco los niveles de prolactina hasta que en el parto tiene los niveles máximos que después con la succión se empieza a producir. Cuando la mujer tiene el parto y no amamanta, vamos a tener que tenemos de 2 a 3 semanas que vamos a tener un aumento de prolactina que por medio de retroalimentación positiva va a hacer que se produzca la producción de leche, el acúmulo de leche. Pero bueno, si esta leche no se saca de la mama porque el nene no está amamantando o porque la madre no se la está sacando de otra manera, esta retroalimentación positiva va a durar 3 semanas y después vamos a tener una retroalimentación negativa que lo que va a hacer es el cese de la liberación de prolactina, que va a conllevar lo que es un cese de la producción de leche. Por eso es muy importante que cuando un nene nazca se acerque a la madre, se haga el COPAP, que es la madre y el bebé piel con piel, que el bebé empiece a succionar para que empiece a estimular todo este mecanismo, porque es la clave de esto, es lo más importante. El número uno es la succión de la leche. Entonces, y me volvés ahora sí a la primera, Sí, Sol, por favor. ahí va. Dale. Entonces, bueno, nada, o sea, las estructuras que están ahí son las mismas estructuras que vemos en el último esquema, que también lo pueden encontrar en el boron, y te dicen, o sea, cómo ejerce la retroalimentación, si es positiva, si es negativa, y en los cuadritos te dice la función que cumple. Entonces eso lo pueden leer ahí. Después lo otro que habla es de retroalimentación negativa de asa ultracorte. Y ahora te pido que me pases dos, por favor. Ahí. Es. Bueno, lo que es retroalimentación negativa es cuando una hormona se libera o un ligando se libera de una glándula o de un órgano, se une a otra glándula, a otro órgano, y lo que hace es decirle como está aumentado, ya tenés que frenar la liberación o cortar directamente con la liberación. Por eso es negativa. En cambio, ¿qué es lo que vamos a ver en todos los esquemas de la derecha, que es el circulito rojo que está en negativo? En cambio, la retroalimentación positiva es lo contrario. Se libera un ligando o una hormona de una glándula o un órgano, se une a su receptor en otra glándula o en otro órgano y favorece más a la estimulación. Un ejemplo de retroalimentación positiva puede ser la oxitocina en el parto, por ejemplo. La cabeza del niño hace presión en lo que es el canal vaginal, esta presión es el estímulo que hace que se genere oxitocina y esta misma oxitocina va a tener una retroalimentación positiva que hace que se libere más oxitocina. ¿Hasta cuándo? Hasta que el niño salga del canal vaginal. Cuando el niño sale del canal vaginal, ya no se ejerce más la presión, que era el estímulo inicial de la cabeza contra las paredes del niño, del bebé, con las paredes de la vagina, entonces cesa. Entonces tenemos estos dos tipos de retroalimentación. Uno estimula, el otro frena.
Eh, y por otro lado, vamos a tener lo que es, este esquema está bueno, me gusta mucho, porque tenemos retroalimentación, la de la izquierda del todo es largo. Tenemos que la glándula uno va a liberar una hormona o un ligando que se une a la glándula 2 y la glándula 3 también va a liberar una hormona o un ligando. En este caso de la glándula 3 la hormona o el ligando que sale hace retroalimentación negativa en lo que es la glándula uno. Si acá le queremos poner un ejemplo, podemos decir que la glándula uno es el hipotálamo, que la glándula 2 es la hipófisis y que la glándula 3 son los ovarios o los testículos. Entonces podemos decir, no sé, tenemos hormona liberadora de gonadotropinas en la glándula uno que sería el hipotálamo. La glándula 2 sería la hipófisis anterior, que va a liberar hormona gonadotropina. Y la glándula 3 sería testículo ovario, que van a liberar eh, testosterona, estrógeno. Entonces, en este caso, la glándula 3 con su testosterona, su estrógeno, hace una inhibición en lo que es el hipotálamo. Y bueno, es largo porque va a recorrer mucho espacio y también están involucrados muchos órganos y glándulas. Después tenemos la corta, que puede ser una retroalimentación negativa del hipotálamo a la hipófisis. O sea, lo que se genera en la hipófisis llega al hipotálamo y frena, cesa el estímulo. Esto puede ser, por ejemplo, con hormona liberadora, hormona de crecimiento en el hipotálamo y hormona de crecimiento en la hipófisis. El aumento de hormona de crecimiento que se libera en la hipófisis se une a receptores en el hipotálamo y frena lo que es la hormona liberadora, hormona de crecimiento. Y por último, vamos a tener otro tipo de retroalimentación que es ultra corto, que es la misma glándula. La misma glándula va a liberar su hormona o su ligando y va a tener autorreceptores que se va a unir a esta glándula y va a cesar esa liberación. Eh, Acá lo importante que quiero que sepan es que estos tres tipos de mecanismos no están por separado. No es como, esta estructura es así, esta estructura es así. Estos tres tipos de mecanismos generalmente actúan todos juntos. Entonces, de esta forma el cuerpo se asegura de tener muchos parámetros de control para aumentar la liberación de una hormona, un ligando, o lo que necesite, o para inhibirlo o disminuir la liberación. Entonces, volviendo solo a la primera imagen, ¿Vuelve? No, no, no movió. ahí. Ahí, esto Ahí, está mal. esa, por Eso Claro, no lo que me hizo ruido acá, me costó mucho resolver este ejercicio, no lo pude resolver, que dice retroalimentación negativa de asa ultra corta. Eh, de ultra corta, lo que nosotros dijimos era que el mismo órgano o glándula tenía autorreceptores y frenaba su liberación. Y sí, pero es si, corta porque es de acá a acá. Es claro, corto, no es ultra corto. o sea, Corto. ahí me termina de cerrar. En Sí, este, sí, es este, este corta. punto me hizo dudar bastante, por eso me puse a buscar toda también esa información. Sí, es Pero corta bueno, porque lo es importante que les quiero que les quede es que ultra corta es cuando la misma glándula o órgano cesa su liberación por autorreceptores. Después tenemos la de asa larga o la común, que es cuando intervienen dos glándulas, dos órganos, y el segundo órgano o glándula se une a los receptores del primero y cesa. Y después tenemos la de asa larga, que es que cuando ya interfieren tres glándulas o tres órganos. Este tema es importante, lo preguntan mucho, ha entrado en parciales, lo preguntan en finales. Y nada, está bueno saberlo y está bueno hacerlo con ejemplos. Que en endocrino están todas las cascadas de las hormonas, ir pensándolo y haciendo con ejemplos, porque eso le van a preguntar. Eh, no sé si alguien quiere hablar, decir algo, contar cómo pudo resolver este punto, si tiene alguna duda. ¿Les parece si hay alguna estructura que pueda acá aumentar la secreción de prolactina? ¿Qué ven? La pregunta, la TIDA,
¿Es sensible a dopamina o secreta dopamina? Secreta. Todas Aparte, estas Secreta. son núcleos de neuronas cuyo neurotransmisor que libera su axón es dopamina. Son parte del sistema dopaminérgico difuso. Son todos grupos de neuronas que liberan dopamina. entonces, volviendo a la pregunta, ¿y se identifica alguna estructura que puede generar un aumento de la secreción de la hormona? O sea, si dijimos que la TIDA, si se estimula, su función va a ser liberar dopamina. Y dijimos que la dopamina ejerce una inhibición de la prolactina. ¿Qué estructura ahí puedo modificar para que me genere un aumento de la prolactina? Lo que podría modificar sería la TIDA a la baja, porque si sabemos que la dopamina que libera la TIDA ejerce una inhibición de la prolactina, si nosotros modificamos lo que es la TIDA a la baja, no a su alza, va a liberar menos dopamina y al liberar menos dopamina se va a desinhibir la inhibición de la prolactina. Sé que suena como un trabalengua desinhibir, se inhibió el inhibidor, pero bueno, son conceptos que a medida que lo vayan leyendo y lo vayan viendo, les va a ir quedando. Y ahora en el siguiente punto eso se hace como un zoom en eso. Pero bueno, y también para algo más del gráfico, fíjense, estos núcleos del hipotálamo vienen por la eminencia media hacia la neurohipófisis, la hipófisis posterior. ¿Y ahí qué se guardaba? La En la oxitocina. neurohipófisis. Bien, entonces esto va a tener que ver con la liberación de oxitocina y cómo desde el núcleo arcuato, por la vía de las neuronas TIDA, es que se libera dopamina, pero hacia el sistema porta hipofisario, o sea, va por sangre hasta la adenohipófisis, que es donde están las células lactótropas que producen prolactina. Entonces, el hipotálamo regula así, la neurohipófisis, ¿porque es neuro? Porque se comunican los axones que van por la eminencia media y con la adenohipófisis por sangre, por el sistema porta. Capilares acá y capilares acá. Eso como dato además, porque uno lo ve al dibujo y es re feo, pero si lo entendés después, está mejor. ¿Algo más de este, Fran? No, después si querés pasar una y que se hace como un zoom y medio que estaríamos. ¿Está? Acá lo que tenemos es como un zoom a las estructuras que estamos viendo al lado izquierdo. Si ven hacia superior, donde está como la parte roja enrollado, estamos en el hipotálamo y hacia inferior ya bajamos a la hipófisis. Eso es lo que le estaba explicando Sol recién. Lo que está conectado en rojo es la neurohipófisis o hipófisis posterior. No, la Acá anterior. estaríamos viendo a la persona de perfil. Esta Y es la le hace, anterior te y esta muestra es la cómo la posterior. prolactina ejerce retroalimentación positiva, en este caso, hacia las tidas. Que esto es lo que yo hablaba al principio, que esto lo va a hacer durante 3 semanas si la madre no amamanta. Después va a empezar a ejercer retroalimentación negativa. Mientras la madre siga amamantando, el estímulo de la succión va a ejercer una retroalimentación positiva y se va a poder continuar con la lactancia el tiempo que la madre lo desee. Eh, pero básicamente es eso, hablar un poquito más y después hacia la derecha hace como un zoom, una lupa y te muestra cómo la prolactina se une al receptor de membrana, que fue lo que hablamos en los puntos anteriores, y mediante una cascada de señalización que termina en una génesis en lo que es el núcleo y génesis de ARN mensajero, genera dopamina y se va a liberar dopamina. Sí. Entonces, Pero esto sería es lo que vimos cómo hablando. se produce la retroalimentación negativa. ¿Por qué? Porque la prolactina genera la enzima, que es la tirosina hidroxilasa, que produce dopamina. Y entonces la dopamina ahí, bueno, se libera acá e inhibe la secreción. Siempre la retroalimentación negativa es lo que mantiene los
parámetros fisiológicos en homeostasis. Si uno pierde la retroalimentación negativa, ahí aparece en este caso, la hiperprolactinemia. Claro. Bien. Bueno, ¿alguien quiere leer el punto 4? En realidad, antes. Bueno, no, leámoslo y después así ya queda contestado. ¿Alguien quiere leer el texto? Así Si quieren, cambiamos yo las lo voces. leo. Dale. Bueno, Bueno, lea atentamente el siguiente párrafo y con información del mismo complete los mensajeros e interacciones estimuladoras y o inhibitorias que tiene este sistema de regulación de la prolactina. ¿Identifica algún mensajero que al estar aumentado o disminuido genera la hiperprolactinemia? ¿Puede justificar desde la fisiología su relación con el eje tiroideo? La liberación de la prolactina está regulada por factores liberadores de prolactina, como PRF, y factores inhibidores, PIF. La dopamina es el mayor PIF de la síntesis y secreción de la prolactina. Las neuronas dopaminérgicas del núcleo arcuato del hipotálamo son las que a través del tallo hipotálamo hipoficiario secretan dopamina hacia las células lactótrofas de la adenohipófisis. La dopamina, tras interaccionar con los receptores dopaminérgicos tipo 2 en la membrana de las células lactótrofas, ejerce su función inhibitoria al inhibir la adenilato ciclasa, AMP cíclico, y concomitantemente excita canales de potasio que acoplados a proteína G0 y se bloquean canales de calcio sensible a voltaje. Sin embargo, la dopamina no es el único PIF. El ácido gamma aminobutírico, GABA, es otro de ellos. En la regulación de la secreción hipoficiaria de prolactina, también juegan un papel importante los neuropéptidos, tanto favoreciéndola como reprimiéndola. La hormona estimuladora de tiroides, THR, además de su función específica sobre la glándula tiroidea, estimula la secreción de prolactina por las células lactótrofas. Los receptores de TRH en las células lactótrofas están acoplados a proteína G, que activan a la fosfolipasa C. Esta cataliza la hidrólisis de fosfatidilnositol 4,5-bifosfato, generando inositol trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato provoca la liberación de calcio de origen no mitocondrial, mientras que el diacilglicerol activa a través de calcio a la proteína quinasa C, que fosforila los canales de calcio sensibles a voltaje, favoreciendo su entrada en la célula lactótrofa, y de esta manera incrementa la secreción de prolactina. El péptido intestinal vasoactivo, VIP, aunque inicialmente descrito por su acción gastrointestinal, se ha detectado tanto en hipotálamo como en tallo hipoficiario, ejerciendo directamente sobre las células lactótropas la estimulación de la secreción de prolactina. La oxitocina se sintetiza en los núcleos paraventricular y supraóptico y es transportada axonalmente al lóbulo neurohipofisiario. Y los vasos portales que conectan la neurohipófisis con la adenohipófisis permiten su llegada a las células lactótropas, donde promueve la liberación de prolactina. Bien. Entonces, según lo que dice el texto, ¿cuáles van a ser los mensajeros que generen la hiperprolactinemia? ¿Cuáles aumentan la liberación de prolactina? Los PRF. Bien. Y siempre que haya factores liberadores, va a haber un aumento de la prolactina. Y cuando se inhiban, cuando haya pocos factores inhibidores, también va a haber un aumento de la prolactina. Entonces, los mensajeros que al estar aumentado o disminuido generen hiperprolactinemia, vayamos uno por uno. ¿La dopamina qué es? ¿Factor liberador o inhibidor? Inhibidor. Bien. Entonces, para que haya hiperprolactinemia, ¿cómo tiene que estar la dopamina? Disminuida. Disminuida, ¿sí? Porque es un factor inhibidor. Cuando haya disminución de dopamina, como decía Franco, se pierde la inhibición y la prolactina se libera, se libera, se libera, ¿sí? El GABA, ¿qué es? Inhibidor. Inhibidor también. Entonces, ¿cómo tiene que estar? Disminuido. Cuando haya disminución del GABA,
se genera hiperprolactinemia. ¿Por qué es importante esto? Lo vamos a ver más adelante, porque si hay fármacos que disminuyen la dopamina o el GABA, como son muchos fármacos, psicofármacos o neuropsicofármacos para convulsiones, para, bueno, los fármacos que se usan en psiquiatría, afectan neurotransmisores. Entonces, es importante saber esto porque afectan al GABA y afectan a la dopamina. Entonces, algunos fármacos pueden alterar a este nivel. Después, la TRH, ¿qué genera? ¿Qué es? Estimula, no sé qué es. Bien. Entonces, para ver hiperprolactinemia, ¿cómo tiene que estar? Aumentada. Aumentar. Bien. En situaciones que esté aumentada la hormona estimuladora de tirotropina, o sea, la del hipotálamo es esa, no la de la hipófisis, la del hipotálamo, genera, eh, ¿cómo se llama? Genera hiperprolactinemia. Después, decía, los neuropéptidos pueden o aumentar o disminuir, depende cuál. El VIP se cataloga como un neuropéptido también, y qué efecto tiene a nivel del hipotálamo o de la hipófisis, las dos. Estimulador. Bien, estimulador, entonces si está aumentado, va a generar hiperprolactinemia. Y por último, la oxitocina. Que bueno, como ya sabemos, y eso, y veníamos diciendo, es estimulador de la producción y liberación. Entonces, y esto permite la retroalimentación positiva que se da durante la lactancia, que es lo que decía en el gráfico del borón que puso Franco, que bueno, la succión sobre el pezón genera, va a generar liberación de oxitocina, y la oxitocina genera retroalimentación positiva sobre la prolactina. ¿Sí? Entonces, bueno, acá lo puse en un cuadrito, qué efecto tiene cada una. La dopamina la disminuye, el GABA la disminuye y los otros la aumentan. ¿Sí? Eh, entonces, ¿se escucha o se trabó? Se escucha, se escucha. Ah, ¿Me bueno, escucha? porque me anda medio lento el power. Si me lleva a trabar, avisen y apago el video. Lo que tiene la Claro. prolactina que ustedes tienen que tener en cuenta es que fisiológicamente tiene una inhibición. Permanentemente está siendo inhibida por la dopamina, ¿sí? Las situaciones que generan esa pérdida de la dopamina es lo que permite que haya picos de prolactina, ¿sí? Pero normalmente la prolactina va a estar, hay una secreción basal mínima de prolactina. Vimos en el primer punto que el nivel normal iba de 0,3 a 25 nanogramos, o sea, es re bajito lo que circula por sangre en una persona. Ah, ahí se ve que se le quedó la conexión. Bueno, esperamos a ver si se puede conectar. Si no, lo comparto yo al Pau.
Bueno, ahí les voy a compartir el Power. Ahí se ve. Sí, se ve. Bien. Bien, ahora dónde lo veo. Bien, ahí es donde habíamos quedado. Ahora esperen un segundito. El sol me dice que está entrando. Eh, bueno, no sé. Bueno, ahí va a entrar, va a intentar entrar del celu. No sé a qué iba Sol, no sé bien cómo quería cerrar lo que les quería decir, pero el punto, lo que les pedía era esto, le daba un texto, le pedía identificar qué hormonas o qué sustancias aumentaban o disminuían la producción de prolactina. Y bueno, son esas que ya hablamos, las que ya vimos en el texto, ahí está el cuadrito, después cada uno analice por qué lo hace, por qué no. Yo sé que el trabajo es medio pesado y muy repetitivo, muchas cosas de distintos puntos de vista, pero es para que te termine entrando la información, no queda otra. Bueno, y acá tenemos, entonces, esperen que muevo la barra. Ah, bueno, y acá lo que te dice es, o sea, ¿cuál es la relación de la liberación de la prolactina con la glándula tiroides o con la liberación de hormonas tirotropinas como T3, T4 y TRH? Porque un aumento de la TRH, que es la hormona liberadora de tirotropinas, que esta se encuentra en el hipotálamo, vamos a tener que va a estar aparejado con un aumento de la liberación de la prolactina. Entonces te pide como que hagas la relación. Y acá dice, la TRH es sintetizada por las neuronas del núcleo paraventricular, que se encuentra en el hipotálamo, que proyectan en la zona externa de la eminencia media. Bueno, y te habla de las estructuras, donde se secreta la TRH, un poco de neuroanatomía. Bueno, donde la TRH es liberada en los capilares y de ahí va hacia la hipófisis anterior por el sistema porto-hipofisiario, o sea, viaja por sangre por el sistema porta que une lo que es hipotálamo con hipófisis y regula la liberación de TSH, que la TSH sí ya se libera en la hipófisis anterior, y también viaja por sangre para luego unirse a lo que es la glándula tiroides. ¿Pudiste entrar, Sol? Entonces, si hay un aumento de la TRH, va a haber una hiperprolactinemia. Eh, ¿Alguien pudo ver más o menos por qué sucede esto? ¿Qué relación estructura-función tienen estos sistemas, estas glándulas para que pase esto? Bien. Lo que vamos a tener es que las tirotropinas es una hormona que regula el metabolismo, entre otras que hay. Y la prolactina regula la producción de leche. Entonces vos decís, bueno, ¿qué relación podemos llegar a tener entre algo que regula el metabolismo por un lado y entre algo que regula la producción de leche? La relación, como vimos anteriormente,
es que en las células mioepiteliales que se encuentran en los acinos mamarios, que son las encargadas de producir la leche, van a tener receptores para la TRH. Entonces, siempre que haya un ligando, una hormona o un ligando que se secrete, que se una a un receptor en algún lugar específico del cuerpo, va a generar una acción. En este caso, la TRH, como tiene receptores en las células mioepiteliales que se encuentran en los acinos mamarios que producen leche, lo que hace es aumentar la producción de leche. Entonces, esa es la relación que tiene. Y si nos ponemos a pensar desde un punto evolutivo, está bueno que esté relacionado lo que es el metabolismo con la producción de leche, porque para que una mujer embarazada o que ya haya tenido el hijo y empieza a secretar leche, necesita tener un buen estado metabólico. Entonces, cuando se libera TRH para aumentar el metabolismo, se une a lo que es el receptor de las células mioepiteliales y también se puede producir la leche. Entonces hay una relación también desde un punto de vista evolutivo que se fue desarrollando para que cuando haya un buen metabolismo, cuando el metabolismo aumente, esté ligado a que haya producción de leche. Entonces eso nos sigue haciendo que el niño, el bebé, se pueda alimentar bien y sigamos evolucionando y existiendo como especie humana, ¿no? Y después a lo último nos dice, tirotrofina Hipertiroidismo. afecta la actividad de las neuronas dopaminérgicas al final de la gestación, haciendo que las mismas pierdan refractariedad a la prolactina y mantengan activo el control negativo corto de la prolactina, comprendiendo la lactancia. O sea, esto, además de unirse a las células mioepiteliales y favorecer a la liberación de prolactina y la posterior producción de leche, lo que hacen es disminuir la producción de dopamina. Entonces tenemos como un doble efecto que genere que se pueda sintetizar leche y se pueda sintetizar prolactina. Así que está muy ligado y está bueno, es importante. Es una relación que tiene la economía. ¿Me dejas agregar algo antes de Bien. pasar? ¿Cómo? ¿Me dejas agregar algo antes de pasar? Sí, agrega lo que ¿Se escucha quieras. bien o se traba? Si no Se apago la escucha cámara. bien. Banca que. Esa. Banca. ¿Te dejo esa diapo o querés que te Sí, pase ahí. alguna anterior? Sí, no, en Bien. esa. Además de lo que decía Franco, de que las hormonas tiroideas tienen receptores en todas las células, entonces generan aumento del metabolismo, de la síntesis de proteínas y sin hormonas tiroideas no habría lactancia. A su vez, acuérdense que la hormona liberadora de tirotropina es del hipotálamo y va a la hipófisis. Entonces, en la hipófisis tiene receptores en las células que hacen TSH, pero también tiene receptores en las células lactótropas. Entonces, tiene un receptor, como dice ahí, de proteína GQ, eso aumenta el calcio intracelular y eso produce, si hay mucha TRH, o sea, el problema es cuando hay mucha TRH, porque ahí hay tanta que los receptores en otras células que no sean las que producen el eje tiroideo, lo capten, ¿sí? Como que en receptores que por ahí tienen menos afinidad, hay tanta TRH que eso, bueno, interactúa con el receptor en otras células. En este caso, las lactótropas, ¿sí? ¿Y por qué puse abajo lo del hipertiroidismo? O sea, cuando tengamos hipertiroidismo o hipotiroidismo, va a haber aumento o disminución de TRH y de TSH. Entonces, en el hipertiroidismo va a estar bajo, en general, depende si es central, si es periférico, no importa eso, pero en una situación que haya mucha TRH, ¿sí? Va a haber mucha prolactina. Y ¿cuándo va a haber mucha TRH? En el hipotiroidismo, ¿sí? Porque hay pocas T3 y T4 y hay mucha TRH suelta. Entonces, en el hipotiroidismo, como hay mucha TRH, va a haber liberación de prolactina. Por eso, si conocen a alguien con hipotiroidismo,
puede tener aumento del volumen mamario y puede tener una secreción eh, por pezón, aunque no estés embarazada, porque hay hiperprolactinemia, ¿sí? En el hipertiroidismo, cuando tengo muy altas la T3 y T4, voy a tener bajo el TRH. Si tengo bajo el TRH, como dice el último párrafo, tengo bajo el TRH, entonces va a estar muy activada la inhibición de la dopamina. Nadie le quita la inhibición. Entonces, en el embarazo, el hipertiroidismo genera que no haya prolactina. Entonces, por eso es importante también que los otros ejes hormonales estén siempre, digamos, en rango fisiológico, porque si se altera un eje, se altera el otro. Nada, eso. Bien, bueno. eh, Después tenemos las 5. ¿Alguien la quiere leer? Bueno, tenemos que dice, la segunda causa más común de hiperprolactinemia son fármacos o drogas. Cualquier sustancia que actúe sobre el sistema nervioso central puede potencialmente alterar los valores séricos de prolactina. Generalmente la concentración sérica de prolactina aumenta a las pocas horas o días de la administración del fármaco y se normaliza 2 a 4 días después de su suspensión. El grado de hiperprolactinemia depende del fármaco. Por ejemplo, el haloperidol produce elevaciones menores de 20 nanogramos por mililitro, pero la risperidona puede elevarla por encima de 100 nanogramos por mililitros. Entonces, te pregunto, ¿sobre qué estructuras mensajeros del ítem 5 y cómo actúan estos fármacos para generar hiperprolactinemia? Eh, bueno, no sé si alguien hizo el punto, si quiere comentar algo. Bien. Acá me pareció importante poner valores normales. Siempre en fisiología tengan muy claro todo lo que es valores normales y parámetros normales para pararse en ese punto y después vean qué pasa cuando sube o baja, porque si no es muy difícil, o sea, empezar con algo. Entonces vamos a tener que los valores normales van a variar si sos hombre, van a variar si sos mujer y van a variar si sos mujer que está embarazada y va a variar de los distintos trimestres del embarazo y también va a variar si sos una mujer fértil que no está embarazada. Tenemos que los valores normales en hombres van a ser menos de 20 nanogramos por mililitro. Los valores normales en las mujeres no embarazadas es menos de 25, un poquito más alto que en el hombre. Y en las mujeres embarazadas puede ir desde 80 a 400. Este rango es tan variable porque lo que pasa es que los niveles de prolactina van a ir aumentando a medida que a medida que vaya transcurriendo las semanas de gestación. Por eso es tan variable. Entonces tenemos que nos preguntan en dónde actúan estos fármacos para que causen esta elevación de la prolactinemia. Estos son fármacos que se usan en psiquiatrías, son antipsicóticos, se usan para tratar la bipolaridad, para tratar cuestiones de ese tipo. Y todo lo que entonces apunta a todo lo que son neurotransmisores como dopamina, como serotonina. eh, y básicamente estos apuntan más a lo que es dopamina y serotonina. Lo que hacen es regular a la baja la dopamina y la serotonina. Entonces son ligandos que se van a unir al receptor de dopamina y van a hacer que la célula no libere dopamina para tratar las patologías psiquiátricas. Esto se lo conoce como antagonistas, un ligando que se une al receptor para que para que no se libere algo, se conoce como antagonistas. Esto no lo tienen que saber, es un dato que le doy. Y un ligando que se une a un receptor y genera producción de secreción de sus hormonas o estimulación de alguna cascada o que suceda algo, son ligandos agonistas. Esta es la diferencia. Estos son antagonistas. Entonces lo que sucede es que al tener muy bajos los niveles de dopamina, como la dopamina
está inhibiendo a la prolactina y estos fármacos están inhibiendo a la dopamina, va a haber un aumento de la prolactinemia y van a generar eh, secreciones en mamas, tanto en hombres como en mujeres, y bueno, conlleva como a todo lo, sería el efecto adverso de este fármaco. Tratamos por un lado lo psicológico, lo psiquiátrico, y bueno, un efecto adverso es elevación de la prolactina con todo lo que eso conlleva, que es lo que veníamos hablando. Pero después si seguimos leyendo, tenemos que un fármaco va a elevar, por ejemplo, el haloperidol, va a producir elevaciones menores a 20 nanogramos por mililitro, o sea que vamos a estar en rango fisiológico normal, perfecto. Y el otro fármaco, la risperidona, va a elevar a 100 nanogramos por mililitro. Eh, y bueno, ahí me surgió la duda de por qué uno va a elevar tanto y otro no va a elevar tanto, si los dos se van a unir a los mismos receptores y tienen características parecidas. Ahí les puse igual lo que dice, pero no sé si alguien lo quiere decir o quiere teorizar por qué varía tanto la elevación entre un fármaco a otro si sin embargo se unen a los mismos receptores. Por lo que sugiere el texto es por la facilidad que tiene para atravesar la barrera hematoencefálica. Entonces uno adquiere una mayor concentración en el líquido cefalorraquídeo que otro. Bien, perfecto. Es por eso. ¿Y se acuerdan qué característica tiene que tener una molécula o un fármaco para poder atravesar fácilmente la barrera hematoencefálica? Ser pequeña y liposoluble. Bien, perfecto. Entonces, acá lo que pasa es eso. La risperidona es muy liposoluble. Entonces puede atravesar la barrera hematoencefálica y como decía Jesús, se une a muchos más receptores de dopamina, los antagoniza y hace que no se libere esa dopamina. Entonces la liberación de prolactina es muy superior a lo que es el haloperidol, que no puede atravesar la barrera hematoencefálica porque es una molécula más grande, más pesada, entonces le cuesta atravesar, no puede y se une solo a los receptores de dopamina que están en el tronco encefálico o en algunas partes donde no llega a cubrir la barrera hematoencefálica. Esa es la diferencia porque uno eleva tanto la prolactina y el otro no. Entonces, si le vamos a recetar a un paciente un fármaco que tiene más o menos los mismos efectos que para tratar su patología psiquiátrica, pero tenemos que uno eleva un montón la prolactina y el otro no tanto, quedan parámetros normales, y bueno, vamos a recomendarle el que no eleva tanto la prolactina y eso hace a la seguridad de la medicación y a que el paciente pueda tratar su patología y que no genere efectos adversos y le complica a la larga. Eh, este punto era eso, más o menos, pensarlo así. No sé si alguien quiere decir algo, tienen alguna pregunta. Bien, pasamos entonces. Ahí. Bueno, el punto 6 dice, casi un tercio de las mujeres en edad fértil con periodos irregulares o amenorrea, o sea, no menstruan, pero que tienen ovarios normales, o sea, el problema no está en el ovario, tiene hiperprolactinemia. La hiperprolactinemia de cualquier causa tiene acción antigonadótropa. Por eso se presenta reducida la frecuencia de la secreción de LH y FSH. También va a estar reducido el pico de LH y el aumento de estrógenos que produce el pico de LH. Entonces, si no hay pico de estrógenos, ¿cuál va a ser la consecuencia a nivel del ovario? Si no hay pico de LH y no hay pico de estrógenos. No hay ¿Cuál es? ovulación. Bien. El efecto pasa, apretá un clic, por fin. Sí, Son periodos anovulatorios, ¿sí? Entonces, estos dos gráficos como que tratan de
expresar cuál es la relación entre la prolactina y el eje, el de la izquierda es del eje hipotálamo, hipófisis gonadal, ovárico, y te muestra cómo hay retroalimentación negativa de los estrógenos y positiva también por los estrógenos según el núcleo. ¿Sí? En el núcleo arcuato hacen retroalimentación negativa y en el núcleo paraventricular hacen retroalimentación positiva. Entonces, tanto el hipotálamo va a estar influenciado, ¿sí?, por los estrógenos periféricos, lo que era la retroalimentación larga. Y a su vez vemos en el gráfico de la derecha, ¿sí?, tenemos el triángulo ese grande, es el hipotálamo, el cuadradito es la hipófisis y abajo tenemos los ovarios. Entonces, de un lado vemos que lo mismo, hacia la izquierda la flechita roja hace retroalimentación negativa en el núcleo arcuato, ¿sí? Y esta retroalimentación negativa en el núcleo arcuato también genera que no haya descarga de dopamina, ¿sí? Y si no hay descarga de dopamina va a haber hiperprolactinemia, ¿sí? Entonces, así están conectados los dos ejes, ¿sí? El estrogénico o el ovárico con el eje hipotálamo, hipófisis, prolactina. Entonces, ¿cómo podemos relacionar esto con la paciente del punto 1? Que al Vimos tener, que la paciente, oh, perdón, sí, no, perdón, no, que capaz que si al tener elevada la prolactina, eso va a hacer que justamente se inhiba el eje de las gonadotrophinas y no se libere LH y FSH, entonces no se puede ovular y bueno, y después no se puede llegar a fecundar también. perfecto. ¿Se acuerdan que tenía T3 y T4 normal, TSH normal, o sea, no tenía ni hipertiroidismo ni hipotiroidismo? O sea, pero tenía una hiperprolactinemia. O sea, su hiperprolactinemia no era por la TRH, no era por un problema de tiroides, que lo más frecuente es que uno tenga hipotiroidismo, es más frecuente el hipo que el hiper, y que por eso se te altere el ciclo menstrual. Pero en esta paciente, bueno, no era de tiroides la alteración. Estaba alta la prolactina y tiene problemas para quedar embarazada a pesar de estar buscando. Entonces, esta es la explicación fisiológica de por qué se altera, ¿sí? Que haya, ahí dice, por ejemplo, te hacen una ecografía del ovario, no hay quiste, no hay un tumor que esté produciendo un montón de estrógenos. Entonces, el problema es de la prolactina. Hay una hiperprolactinemia que de cualquier causa, no importa si es, no importa por la causa que sea, si fuera por fármacos, si fuera porque hay un tumor de hipófisis, por lo que fuera, esta hiperprolactinemia es lo que genera disminución de la GnRH, disminución de FSH-LH y entonces disminución de los estrógenos que producen la ovulación. Entonces, lo más frecuente es que lo más probable es que esta paciente no esté teniendo ciclos ovulatorios y que esa sea la causa de la infertilidad en este caso. Eso, con este punto. ¿Quedó? Bien, sí, se entendió bien. Bien. Bueno, acá en la 7 nos pide, dice, la causa más frecuente de hiperprolactinemia fisiológica es la lactancia. La siguiente figura señala el eje regulatorio de prolactina durante esta etapa y su efecto biológico. Describa ambas figuras en el texto. Bueno, abajo está la explicación. Esto después se lo vamos a subir para que lo puedan ver, pero no sé, ¿alguien quiere, si lo hizo, si va ahí viendo los esquemas, explicar más o menos qué nos están mostrando las figuras? Bueno, vamos a tener
Es muy parecido al esquema que aparece en el boron que le mostré en las primeras diapos. Esto es más, es lo mismo, es un esquema muy parecido. Vamos a tener que todo comienza acá, con la succión del bebé, ejerce una retroalimentación positiva que por vía aferente del sistema nervioso va a ir hacia la médula espinal y va a llegar hasta lo que es el hipotálamo. En el hipotálamo, la- las células van a inhibir la producción de dopamina. Esta inhibición de la producción de dopamina, lo que van a hacer es que se estimule la liberación de prolactina, porque se inhibió el inhibidor que estaba frenando a la prolactina. Entonces, si yo inhibo un inhibidor, cascada acá arriba, activo lo que está abajo. Y la prolactina lo que va a hacer es que haya un aumento de la producción por parte de las células mioepiteliales de los vacinos mamarios de leche, y a la vez en simultáneo lo que está pasando acá es que la succión también estimula a nivel hipotalámico lo que es la producción de oxitocina. Acá lo que tenemos es la neurohipófisis, que esta línea representa la conexión nerviosa. Acá en la adenohipófisis vamos a tener una conexión que va por sistema porta, viajan por sangre los mensajeros. Acá no, acá viajan por una comunicación eléctrica porque está comunicado por neuronas y por axones. Lo que va a pasar en paralelo es que vamos a tener una liberación de oxitocina, y esta liberación de oxitocina lo que va a estimular va a ser a las células mioepiteliales. Las células mioepiteliales se llaman mio porque tienen un componente muscular, todo lo que vean mio es músculo, y epitelial porque recubren un epitelio. Lo que van a hacer es contraerse, el músculo se contrae y lo que hace es la excreción de leche, que se pueda excretar la leche. Entonces, por un lado, las dos actúan juntas, pero la prolactina favorece a la producción de leche y la oxitocina favorece a la excreción de leche. Necesitamos de estas dos hormonas para que se pueda producir una correcta estimulación, por un lado, de la producción mamaria, y por otro lado, que se pueda dar al niño, que se pueda inyectar esta leche del pecho materno. Y acá a la derecha lo que vamos a tener es un esquema de la célula mioepitelial. Esto representaría la célula mioepitelial. El recuadro verde sería la membrana plasmática, y el triangulito este sería el receptor de la prolactina, según el ligando que es la prolactina, su receptor, y por mensajeros lo que hace es llegar hasta el ADN, activa lo que es la transcripción del ADN, que va a liberar un ARN mensajero. Este ARN mensajero va a ser leído por los ribosomas, y la función de los ribosomas, allá por biología, veíamos que era sintetizar proteínas. ¿Qué proteínas va a sintetizar? Una es la caseína, que es un componente proteico de la leche materna, y por otro lado va a sintetizar enzimas que va a hacer posteriormente que se genere la lactasa, que es el azúcar de la leche. Entonces, esto luego va a ser liberado a lo que es el conductillo, el alveolo mamario, para que se empiece a generar las reservas de leche. Nada, esto es lo que pide, analizarlos. Abajo está explicado por pasos todo lo que le dije recién. No sé si alguien tiene alguna duda o alguien quiere decir cómo lo resolvió. Bien, entonces pasamos. Bueno, ya estamos terminando, quedan el 8 y el 9. El 8 es cuáles son los cambios estructurales en las mamas durante el embarazo, cómo se desarrollan y qué pasa a partir del parto. Lo puse así como para resumirlo en los 3 trimestres. En el primer trimestre empieza primero el que produce, cuando se produce la concepción y demás, el que produce las hormonas, como la principal glándula endocrina, es el cuerpo lúteo, que produce progesterona, 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 hasta que se forma la placenta, y ahí aparecen todas las hormonas placentarias. El lactógeno placentario, la hormona de crecimiento y también aumenta la producción de prolactina.
Entonces, en una etapa inicial se produce el crecimiento de los conductos, ¿sí? Y el crecimiento de la parte que es glandular de la mama. Entonces, crece la parte glandular y no crece tanto el tejido adiposo, ¿sí? Se produce un aumento de tamaño a expensas de la parte de las glándulas, pero principalmente de los conductos. Ahora después, más adelante puse una imagen como para ilustrarlo, porque bueno, para diferenciar el conducto del ácino. Los ácinos, que es la parte donde están las células que van a producir la leche, y los conductos son la que lo eyecta hacia afuera. Los ácinos crecen principalmente en el segundo trimestre, ¿sí? Y en el último trimestre es donde se da una máxima hipertrofia, ¿sí? De las células, de las que ya están, aumentan de tamaño y empiezan a producir el contenido que vuelcan hacia el, el conducto, ¿sí? Si se acuerdan o si lo leyeron alguna vez, la secreción de leche es principalmente apócrina, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que la célula se rompe y vuelca todo su contenido. También va a haber secreción de iones, secreción de agua, pero lo que es las proteínas, los ácidos grasos, todos los contenidos de la leche como fuertes, es porque la célula se rompe y eso se vuelca hacia el conducto y va a ser eyectado. Entonces, ¿por qué se da el crecimiento de los ductos en el primer trimestre? Por estas hormonas que se ven ahí abajo, que bueno, se empiezan como a aumentar su producción toda, producto de que arrancó un embarazo. En el segundo trimestre, que se da este crecimiento, más que nada de las glándulas, de la parte alveolar o acinar, es por los estrógenos y la progesterona, ¿sí? Además de la prolactina, necesita que haya una cantidad suficiente o elevada de estrógeno y progesterona, y está un poco inhibida la acción de producción de leche de la prolactina. Como que en este momento crece la glándula, pero no produce leche. Y sí, ya en el tercer trimestre se da esta producción, esta lactogénesis, y empieza a dar una secreción hacia el final del embarazo, que es el calostro, que es una secreción que todavía no es leche madura, pero que es de lo que se alimenta el recién nacido hasta que la leche madura en los primeros días. Pásame de diapo, porfa. Bueno, Entonces, bueno, esto, durante el embarazo, acá para diferenciar bien qué serían los lóbulos, ¿sí? Y los ductos, diferenciando. Los lóbulos o los alvéolos o los ácidos van a ser donde estén las células que producen la leche, que van a ser las que tienen los receptores para prolactina. Y los ductos tienen las células mioepiteliales, que son las que responden a oxitocina. Entonces son las que conducen y eyectan la leche. Entonces necesitas esos dos componentes, la secreción y después la eyección. Uno por prolactina y el otro por oxitocina. Y bueno, después del parto, lo que se desinhibe la lactogénesis, se empieza a producir leche del todo, y bueno, se da esta retroalimentación positiva con la oxitocina, que bueno, es lo que puso Franco en el gráfico del boron. Eso sería este punto. bien, perfecto. Bueno, y al fin llegamos al último punto. Sé que se hizo larga la guía, es un poco denso. Bueno, acá para hablar hay un mundo, hay mucha gente que estudia esto muchos años, pero bueno, vamos a decir algunas pautas, algunos puntos que nos parecieron importantes. Acá te pide, te dice que de Nación mandan esta cartilla que se recomienda a todas las madres o persona que amante, y te pide como justificar desde el punto de vista fisiológico lo que está resaltado en amarillo. Entonces lo primero dice, la leche materna es el mejor alimento y el más completo que puede recibir tu hijo recién nacido. Le brinda todos los elementos que necesita para un crecimiento y desarrollo saludable. ¿Ustedes por qué piensan
¿Piensan que está bien eso? ¿Piensan que no? Eh, ¿Alguien lo analizó? Bueno, vamos a tener que, bueno, sí, es correcto, es el mejor alimento que puede recibir un bebé recién nacido, sobre todo porque lo produce su madre y lo produce a necesidades de lo que su hijo necesita. No todas las leches son iguales, todas las leches de los mamíferos van a variar, si bien tienen los mismos componentes que son proteínas, azúcares, sodio, agua, etcétera, van a variar sus concentraciones y sus composiciones, pero lo más loco de esto es que la leche materna también varía entre madre y madre. Por más que seamos mamíferos y seamos de la misma especie, no va a ser lo mismo la leche de una mamá, no sé, Juana, que la leche de la mamá de Ana, porque cada leche está adaptada a su bebé y a lo que necesita su bebé. Entonces le brinda lo que necesita, como por ejemplo ácidos grasos de cadena corta. El sistema gastrointestinal de un niño no puede absorber tan fácil los ácidos grasos de cadena larga como lo puede hacer ya un niño o un adulto. Entonces la leche materna tiene ácidos grasos de cadena corta. Después las concentraciones de proteína, de caseína, por ejemplo, que es la más significativa en la leche materna, es una concentración justa para que el nene la pueda absorber. No es una concentración ni muy alta y más bien es una concentración bajita. Por eso hay que dar teta de demanda a los niños. No hay que poner horarios para darle la leche. Los azúcares también son azúcares que necesita y no están en aumento. Y además de todo esto, en el componente proteico de la leche va a haber, le va a dar inmunoglobulinas la madre, que va ligado a el punto 3, lo 3 que está subrayado que dice el calostro. Después a lo que se refiere al contacto, dice, el contacto piel con piel es fundamental. Es muy importante para que a tu bebé es muy importante que pongas a tu bebé contra el pecho al momento de nacer y amamantarlo. Así es posible, si es posible dentro de la primera hora. Esto es muy importante porque al sacar al bebé que pasó 38 semanas, 40 semanas dentro del útero, vos lo estás sacando de ese lugar y empieza la vida extrauterina. Y para el bebé eso es algo nuevo, algo que le genera mucho estrés, algo que le genera un montón de procesos fisiológicos. Entonces vos, al poner a ese bebé desnudo, en contacto con la piel de la madre, lo vuelve a traer a lo que sentía cuando estaba dentro del útero, vuelve a sentir la frecuencia respiratoria de la madre, vuelve a sentir la frecuencia cardíaca de la madre, vuelve a sentir sus olores y lo que hace es tranquilizarlo al bebé, bajar la producción de cortisol que aumenta cuando el bebé nace por el hecho de nacer por el mismo parto, pero también no solo genera cambios en el bebé, también genera cambios en la mujer, en la madre. Ya desde que uno pone al bebé en piel con la madre, ya comienza un aumento de la liberación de prolactina más de lo que se venía dando, porque la madre reconoce que es su bebé y hay un montón de estímulos que están pasando. Luego el bebé lo que hace es sentir el olor que libera eh, el pezón de la mama de la madre. Entonces, por olfateo, se va acercando hacia la mama y cuando se enchufa al pezón, empieza la succión. Y cuando empieza la succión, pasa todo lo que ya veníamos viviendo antes. Entonces es muy importante que pase esto de piel con piel. Además, el acercamiento de piel con piel hace que el bebé pueda regular muy bien su temperatura, mucho mejor que cualquier otro lugar donde lo puedas dejar. El tercer punto dice, el calostro, primera leche de la mama de color amarillento, es el mejor alimento que puede recibir un bebé recién nacido, ya que lo defiende de las infecciones más comunes. La leche materna siempre está adaptada a las necesidades posibles de tu hijo, por eso la digiere mejor que a cualquier otra leche. Bueno, esto era lo que veníamos diciendo en el ítem número 1, lo que estaba subrayado. El calostro es una leche que tiene alta cantidad de proteínas y dentro de esta alta cantidad de proteínas tiene mucha inmunoglobulina, porque como sabemos las inmunoglobulinas son proteínas. Tiene un tipo de inmunoglobulina secretora, la inmunoglobulina A,
que lo va a proteger a este niño eh, de, de cualquier patógeno que se encuentre en el ambiente, porque recordemos que el sistema inmune de una persona no está bien desarrollado hasta el año. Entonces, es muy importante que mediante la transmisión de inmunoglobulina por la leche materna al niño se pueda asegurar de que proteja su cuerpo ante infecciones o patógenos que puedan ingresar. Y después, por último, dice, a través de tu leche le transmitís a tu bebé factores de protección, anticuerpos, que lo protegen contra las enfermedades más comunes hasta que sea capaz de formar sus propias defensas. Bueno, esto es lo mismo, o sea, lo mismo que venimos hablando por el pasaje de anticuerpos. Los anticuerpos solo se pueden pasar cuando la leche es materna o recién extraída. Si estamos hablando, no sé, de leche vacuna, tiene que estar recién extraída la leche. Todas las leches que ustedes ven en las góndolas, tanto para adultos o leches maternizadas, tanto para bebés, no tienen anticuerpos, porque cuando la sacan de la leche de la vaca y hacen el proceso de pasteurización, estos anticuerpos mueren. Y en cambio, la leche materna sí tiene anticuerpos vivos que ejercen un rol de protección hacia el bebé. Así que está muy buena esta cartilla. Como ya dije, hay muchísimo para hablar, muchísimo para hablar. Estos son algunos puntos que decidimos tocar nomás. Ahí está escrito lo que desarrollé hablando. Ahí lo tienen. Después le vamos a subir el Power para que lo puedan ver y analizar más tranquilo. Y nada, por último me gustó poner un cuadro y hacer una comparación de lo que es el calostro humano, que es la primera leche que secreta la madre, la leche humana y la leche de vaca. Este cuadro está en el Boron, para que vean las diferentes concentraciones de proteínas, de azúcares, de minerales, o sea, son muy distintas. Y quédense con este concepto. Una madre sintetiza y da leche pensada para su bebé, que es un ser humano que pesa entre 2,5 kilos y 4 kilos. Una vaca sintetiza y da leche a un ternero que pesa entre 300 y 400 kilos. Entonces, nada, es como algo que si uno lo piensa es medio obvio, pero está bueno. Está bueno porque las proporciones de muchos valores son más bajas en lo que es la leche humana, mucho más baja que en lo que es la leche de vaca. Y bueno, estos son algunos carteles. No sé, Sol, si querés decir algo. No, nada, eso. Creo que quedó todo claro. ¿Tienen alguna duda? Bueno, ¿No? No, ninguna. Bueno, ¿cómo estuvo, chicos? ¿Qué les pareció? Estuvo muy completo, chicos. Muchas gracias. es un Bueno, tema muchas gracias a bastante ustedes. embole, pero bueno. Y sí, y muchas gracias por levantarse un sábado a escuchar este teórico. La verdad que muy bien, nos pone muy contentos tener conectado un sábado al mediodía. El miércoles que viene arranca Neuro, así que bueno, conéctense. Vayan a comer. Nos vemos. Nos vemos, chicos, cuídense.